Buenas tardes, soy David Souto, estudiante de Administración de la Universidad Fermín Toro. En el día de hoy voy a hablar sobre los tiempos verbales del inglés. Un tiempo verbal es cada uno de los paradigmas en que se divide la conjugación verbal de una lengua, para expresar diferencias de tiempo, aspecto, modo u otras propiedades lingüísticas. El verbo significa una acción, un proceso que sucede en un tiempo determinado. El tiempo verbal no es el tiempo físico recogido en los calendarios ni tampoco es el tiempo de un reloj, sino más bien es una representación que ordena cronológicamente los acontecimientos de un discurso. El tiempo verbal es una referencia de tipo lingüístico destinado a organizar el discurso, situando los acontecimientos y hechos en un momento relacionado con el aquí y el ahora del habla. En el caso del inglés tenemos varios tiempos verbales, que vendrían a ser Simple Present, que es el tiempo verbal utilizado para expresar acciones que tienen lugar en el presente y con una frecuencia determinada, o sea, cada día, cada mañana, etc. Present Continuous son los tiempos verbales que tienen lugar en el presente, en el mismo momento en el que se está diciendo una frase. El present continuo se forma con el presente del verbo to be más el verbo de una acción en gerundio, o sea, el infinitivo más las letras ing al final. Simple Past es el tiempo verbal que se usa para expresar acciones que sucedieron en el pasado, sin importar demasiado el momento del pasado en el que tuvieron lugar. Past Continuous son las acciones que también sucedieron en el pasado, pero en un momento en concreto. Present Perfect. Este tiempo verbal es utilizado para expresar acciones que han tenido lugar en el pasado, pero en un pasado muy reciente. Past Perfect es el que expresa acciones que han tenido lugar en el pasado, pero en un pasado menos reciente que el expresado anteriormente en el Present Perfect. Simple Future es utilizado para expresar acciones que tendrán lugar en el futuro, sin importar excesivamente el momento. Y para terminar, tenemos Near Future, que como lo dice la palabra, se utiliza para expresar acciones que sucederán en un futuro muy cercano. Ahora que ya nombramos cuáles son los tiempos verbales del inglés, voy a ampliar un poco más uno de ellos y en este caso nos vamos a enfocar en el Simple Past. Como bien dijimos antes, el Simple Past es el tiempo verbal utilizado para describir acciones que sucedieron en el pasado pero que ya han finalizado. Es muy importante para poder formar una oración en Simple Past poder distinguir los verbos regulares y los irregulares, para saber si solamente tenemos que agregar las letras ed al final de la palabra o si el verbo cambia por estar en pasado. Por ejemplo, she cleaned her house, que en español significaría ella limpió su casa. En esta oración, el verbo es clean, es un verbo regular, por lo tanto le tenemos que agregar las letras ed al final para que se pueda entender que está en pasado. Si no le agregásemos las letras ed, se entendería como ella limpia su casa, y esto, o sea, está en presente, no está en pasado como realmente sucedió. Otro ejemplo sería I broke the window, que significa yo rompí la ventana. En este caso el verbo de la oración es break, y en pasado este es un verbo irregular, por lo tanto no le podemos agregar las dos letras ed. Al estar en pasado, el verbo cambia y se transforma a broke. I broke the window, yo rompí la ventana. El pasado simple se puede utilizar en modo afirmativo, interrogativo y negativo. Normalmente en el afirmativo, como dijimos antes, tenemos que agregar las letras ed al final de la palabra si es regular, y cambiar el verbo en caso de que sea irregular. I played, you played, he played, she played, we played, they played, you played. Ahí estamos conjugando el verbo play, que es regular, entonces le agregamos siempre las letras ed al final. Tanto en la forma interrogativa como en la negativa se utiliza el auxiliar did, que es la forma pasada del verbo to do, y acompaña al verbo principal en su forma infinitiva. Cuando estamos negando podemos utilizar la forma contraída del did not, o sea, didn't. Conjugando otra vez el verbo to play en modo interrogativo nos quedaría como did I play, did you play, did he play, did she play, did we play, did they play. Y negándolo sería I didn't play, you didn't play, he didn't play, she didn't play, we didn't play, they didn't play. Utilicé la forma contraída del did not, o sea que es didn't. Cuando expresamos una oración en Simple Past, se entiende que la acción sucedió en pasado, pero esto no guarda ninguna relación con el presente. Por ejemplo, si decimos he lost the keys, significa ella perdió las llaves, no significa que las llaves todavía no se han encontrado. En el Simple Past también podemos indicar el momento en el que se desarrolla una acción del tiempo con mayor precisión. Por ejemplo, they saw the movie last night. En esta oración le estamos agregando el last night al final de la oración para especificar cuándo sucedió el hecho. Para poder formar una oración con Simple Past, como dijimos antes, es importante poder distinguir
como dijimos, el verbo si es regular o irregular para agregar o quitar las letras ed al final de la oración.